esta hora. Yo entiendo por qué la oposición del enemigo. Yo sé por qué el ambiente que se torna muy denso de repente, que hay veces que pensamos que es el frío, pero muchas veces no es tanto el frío o la pandemia o lo que haya, sino es toda esa opresión del enemigo que está alrededor nuestra, tratando de detener para alcanzar lo que Dios tiene. Así que vamos con este tema que le he titulado Rompiendo con Maldiciones, y es la primera parte. Te voy a decir por qué. Porque vamos a estar tocando ciertas áreas, ciertos puntos, ciertas situaciones que traen maldición sobre nuestra vida, y no alcanzamos a verlas todas en una sola reunión. Así que vamos a tener unas 2 o 3 sesiones de este tema, en la cual vamos a estar platicando sobre de ellas, vamos a estar dando una enseñanza, pero también vamos a estar clamando al Señor para romper con ataduras, para romper con maldiciones, para romper con cosas que estén todavía atadas en el pueblo de Dios. Amén. Vamos allá al libro de Daniel, en el capítulo número 9, en el verso número 11. Dice la palabra: todo Israel traspasó tu ley. ¿Quién había traspasado la ley? Todo Israel. Todos habían hecho lo malo. No hay quien haga lo bueno, dijo el Señor. No hay ni siquiera uno. Y luego dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Contra ti, Señor, pecamos, apartándonos para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros esta grande maldición. Qué impresionantes las palabras de Daniel, que estaba hablando, déjame decirte dónde, estaba hablándolas allá en Babilonia. Estaba hablándolas en la cautividad. Él había sido llevado esclavo a esa nación de Jerusalén, junto con todo el pueblo de Israel. Y él estaba orando y clamando al Señor, estaba ahí en ayuno delante de su presencia, y empieza a orar pidiéndole perdón a causa de que la maldición le había llegado hasta este varón, le había llegado a este hombre, que era un hombre justo delante del Señor. Y qué interesante es lo que dice aquí, que cayó sobre ellos la maldición y el juramento que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Qué era lo que estaba escrito en la ley de Moisés que vino a caer como consecuencia al pueblo de Israel? Bueno, vamos allá al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 28, en el verso número 2, ¿ok? Deuteronomio capítulo 28, en el verso número 2, dice la palabra: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Aquí el Señor habla a Moisés y le dice: te voy a traer todas estas bendiciones, te voy a traer todas estas maldiciones. Yo te pido que obedezcas mi voz para que te alcancen las bendiciones, porque si tú no lo obedeces te van a alcanzar las maldiciones. Ahora, ¿cuáles eran las bendiciones? Te las voy a parafrasear, porque te voy a encargar de tarea que leas el libro de Deuteronomio en el capítulo número 28, para que lo veas de una manera más clara, las bendiciones y las maldiciones, hasta el punto donde te lleve el Señor. Pero bueno, te las voy a parafrasear. Ahí el verso 1 dice que te vas a levantar sobre todas las naciones de la tierra, ¿verdad? El verso número 3 dice que va a haber bendición en donde vivas. Si vives en el campo, vas a ser bendito allá en el campo. Si vives en la ciudad, vas a ser bendito en la ciudad. Hay quienes están en el rancho y en la ciudad, ¿verdad? Bueno, pues donde quiera que estés, vas a ser bendecido de parte del Señor. Y luego dice el verso número 4 que va a haber bendición para tus hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? ¿Verdad? Nosotros queremos bendecirlos, queremos que Dios los bendiga. Bueno, el verso 4 dice que si obedeces y oyes la voz de Dios, va a haber bendición sobre tus hijos. Tu casa va a ser bendecida también. El verso 5, tu canasta, tu arteza de amasar, todo lo que tú hagas ahí en tu hogar va a ser bendecido. El alimento que tú tienes, no te vas a enfermar del estómago ni nada por el estilo. Verso número 6, va a venir bendición en tus viajes.
en tu entrada, en tu salida, es más, ni siquiera en los viajes, cuando salgas de tu casa, cuando entres a ella, cuando salgas de tu recámara, cuando vuelvas a entrar para dormir, vas a ser bendecido en todas esas cosas. El verso 7 dice que va a venir sobre de ti victoria sobre tus enemigos. Todos aquellos que están en contra tuya van a caer en el nombre de Jesús por la bendición que el Señor ha puesto sobre tu vida. El verso 8 dice que va a haber bendición en todo lo que emprendas y en la obra de tus manos. ¿Cuántos quieren estar trabajando en un lugar y que te vayan subiendo de puesto? Así estaba José, así estaba Daniel. Ellos empezaban y pum, 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 era una escaladera que tenían hasta llegar a los puntos máximos donde podían alcanzar a causa de la bendición de Dios que estaba sobre la vida de ellos donde quiera que estaban. Si tú trabajas en alguna empresa o en algún lugar ahí en especial, vas a crecer. Si tú quieres emprender algún negocio, pues te va a ir bien. Las estadísticas dicen que creo que solo un 5%, un 10% de los negocios pueden fructificar, ¿verdad? Que llegan a permanecer más de 20, más de 30 años. Bueno, Dios te va a bendecir en todos los negocios que emprendas. La estadística va a subir al 100%. ¿Por qué? Porque vas a escuchar la voz de Dios, vas a obedecerle. ¿Qué más dice? El verso 9 dice que el Señor te confirmará como pueblo santo de Dios. Wow, pueblo santo de Dios, dice la palabra que el Señor nos injertó en Israel, sobre quien vino esta bendición, sobre el pueblo, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice el Señor que nos injertó junto con ellos para alcanzar la misma bendición, y de los dos pueblos hizo ahora uno. El verso número 10 dice que serás de impacto a los que están alrededor tuyo. Tú vas a impactar esas vidas, vas a ser de testimonio de tal manera que ellos te van a ver a ti y van a querer lo que tú tienes, las cosas que Dios ha puesto en ti. El verso número 11 dice que te hará sobreabundar en bienes materiales y en todas las cosas que tengas. Te va a abrir. El verso 12 dice: los tesoros del cielo. Van a venir dones, van a venir talentos, vas a tener una unción de parte de Dios en todo lo que hagas, y sin contar todas las demás cosas que vienen con ello. Vas a prestar, dice el verso 12, y no pedirás prestado. Cuánta bendición nos va a dar el Señor. Te pondrá también en liderazgo. Vas a tener un liderazgo, dice el verso número 13. Hay tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero déjame decirte que hay cláusulas. ¿Cuáles son las cláusulas? Porque no todos están en bendición. No todos los que van a la iglesia están en bendición, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿Cuál es la cláusula? Bueno, vamos a la cláusula. Capítulo 28 de Deuteronomio, verso número 13. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, ¿verdad? Que es el versículo que leíamos, bueno, que veíamos parafraseado. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y luego ahí viene la cláusula: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno, ¿cuándo? Hoy, para que los guardes y los cumplas. Si tú estás atento a oír la voz de Dios, si tú estás atento a escuchar lo que Él tiene preparado y quieres caminar en Él, quieres caminar en la dirección que Él te quiere llevar, te va a venir toda esa bendición. Ahora, vámonos al lado opuesto. Capítulo 28, verso 15 de Deuteronomio. Dijo el Señor: pero si tú no escuchas, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre de ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y las voy a resumir porque son un chorro, y te las voy a parafrasear nada más para que veas algunas de ellas. Si te sientes identificado ahí, pues nomás le pones una tachita, ¿verdad? Que es la que va a salir y ya se va a ir. Dice aquí: maldito serás donde vivas. O sea, te va a ir mal en el rancho y te va a ir mal en la ciudad. Si estás en el campo, si estás en la ciudad, te va a ir mal. Vas a tener adulterio en tu matrimonio, verso número 30, así lo especifica. Vas a ser oprimido
y te van a robar. O sea, van a estar robándote, vas a estar oprimido, vas a tener opresión, vas a estar en depresión continuamente. Verso 31 de la escritura, o sea, del capítulo 28. Y luego dice el verso 32, malditos serán tus hijos. O sea, tus hijos van a seguir acarreando las maldiciones que vengan sobre ti y en las cuales tú estás viviendo. Tendrán enfermedades incurables. Van a padecer enfermedades que no tienen cura, enfermedades de las llamadas crónico-degenerativas. Trabajarán, pero no recogerán fruto. Siempre van a estar en escasez. Siempre van a estar en necesidad. Siempre van a estar con situaciones de no poder alcanzar lo que quisieran, puros sueños incumplidos. Van a trabajar y no van a lograr nada, van a sembrar y no van a recoger el fruto, van a invertir y van a perder lo invertido. Dice aquí la palabra: maldito en todo en cuanto pusieres tu mano. Verso número 42. Ok, maldito en todo. Si emprendes un negocio, mal. Si te metes a trabajar en una empresa, te corren. Si quieres hacer algo por tu cuenta, no vas a poder. Si metes un currículum, no te van a dar trabajo. No vas a hacer nada, a poder hacer nada que tú quisieras. Estarás endeudado. Verso número 44. Vas a pedir toda tu vida pidiendo prestado. Y vas a tener deudas aparte. Vas a tener deudas sobre deudas. El banco te va a prestar para pagar tus deudas que ya te prestó anteriormente, ¿verdad? Y cada vez te va a estar haciendo una bolita de nieve para que vaya creciendo y te vayas endeudando todavía más. Y luego dice el verso 48: caerás derrotado ante tus enemigos. Cuando vinieren contra ti, vas a caer derrotado, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel, y salió esclavizado ante el pueblo de Babilonia. Estarán endeudados, caerán derrotados. Va a venir muerte temprana, dice el verso número 53 también. Si tú has visto en tu familia que hay muchos abortos, que ha habido abortos, que los familiares mueren a los 20 y tantos, a los 30 y tantos, tu familia cercana, y ves que eso es algo recurrente que ha pasado de generaciones anteriores, hay una maldición que está ahí, un espíritu de muerte que se está moviendo ahí en la familia. Luego dice: caerás derrotado vendrán plagas sobre de ti. Yo creo que esto que estamos viviendo es parte de una maldición que se ha levantado ante la gravedad de la vida y del pecado y de la cultura que estamos viviendo actualmente en cuanto al pecado y a la perversión sexual y de todas esas situaciones que se están moviendo. Dice aquí también que tendrás enfermedades malignas. Bueno, yo creo que más claro no lo podemos ver. COVID y todas esas cosas que están moviendo. Estarás temeroso día y noche, dice el verso 65. Mira, yo entiendo que el temor es algo que nos puso el Señor para estar alertas, pero cuando el temor es algo que estás viviendo todo el día, todos los días, no es algo normal, es una maldición. No, es que ora por mí porque voy a ir aquí a la tiendita de la esquina y no nos vaya a pasar algo, ¿verdad? No, y ora por mí para que no me pegue el virus acá en no sé dónde, donde quiera que ande. Y ora por mí para que nos vaya bien en la salida que vamos a tener, porque no nos vaya a pegar un tráiler o algo en el camino. Y está uno con el temor y con la angustia. Y luego, no, pues sí, ora por mis hijos, porque luego no eres nada más tú, por los hijos, ¿verdad? No, es que mi hijo va a ir a no sé dónde, es que mi hijo tal. Y siempre está la gente temerosa porque no ha aprendido a confiar en el Señor, y porque muy probablemente hay maldiciones que esté acarreando todavía en su vida. Y en este punto es donde están muchas personas y desgraciadamente muchos cristianos. ¿Por qué? ¿Será que un cristiano puede estar bajo maldición o no será eso? Porque te voy a decir algo. En una ocasión dijo una persona: ¿cómo puede un hijo de Dios estar bajo la maldición de Dios? ¿Se puede que Dios maldiga a sus hijos o que estemos bajo la maldición? Es que mira, Dios no maldice a sus hijos. Dios tiene la maldición de este lado y tiene, la maldición y la bendición. Y Él dice:
no te metas aquí, no te metas a este paraguas porque te va a hacer mucho daño. Escoge la bendición para que vivas. Pero hay muchos hijos de Dios que se meten al paraguas de la maldición, porque ahí vienen satisfactores momentáneos, porque ahí queremos replicar lo que hemos vivido del pasado, y todo eso viene a dañarnos y a destruirnos. Alguien dijo: ¿puede un hijo de Dios seguir bajo maldición? Y luego da un pasaje en el libro de Romanos, ahí en el capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y con esto decía, un cristiano no puede estar en condenación, un cristiano no puede andar en maldición. Bueno, el problema es de que, ¿será que todos los cristianos andan en el Espíritu? ¿O no será? No todos los que son o se dicen llamar cristianos andan en el Espíritu. De hecho, muchos andan en la carne. Porque cuando andamos en la carne, entonces sí aplica la condenación, entonces sí aplica la maldición. Porque podemos decir que amamos a Dios, pero si le amamos de palabra, pero andamos en la carne, pues lo estamos desobedeciendo y no andamos en el Espíritu. No estamos escuchando su voz para andar en sus caminos y alcanzar la bendición, sino estamos haciendo lo opuesto y estamos siendo hijos de maldición. Me llama la atención que hay mucha gente que ha decidido tomar la maldición para sí y no caminar en la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Ahora, las consecuencias, fíjate muy bien, las consecuencias de una maldición delatan a aquellos que están bajo ella. Tienen que salir de vivir en patrones destructivos. Tienen que dejar de vivir en esos patrones para poder salir de la maldición. La maldición delata. Tú puedes decir: no, yo no estoy bajo maldición. ¿Cuánto debes a la tarjeta de crédito? Espérame, hermano, no. Yo no estoy bajo maldición. ¿Y tus hijos sirven al Señor? Bueno, pues uno es drogadicto, el otro es alcohólico, el otro. Pero un día el Señor los tocará. Están bajo maldición, entonces. ¿Usted está bajo maldición, hermano? Bueno, pues no estoy bajo maldición. ¿Y está sano completamente? Pues no, tengo una hipertensión, pero no, es por los genes, es genética, la enfermedad de la familia, ¿verdad? Tenemos genes de diabetes o de hipertensión o de X cosa. La maldición delata a aquellos que la tienen. Vamos a ver cómo se llega a estas diferentes maldiciones. Amén. Aquí no estamos para acusar a nadie. Aquí estamos para ser libres. Aquí estamos para romper con toda atadura que haya el enemigo sobre nuestras vidas. Aquellos que quieran, porque habrá quien no quiera. ¿Ok? Aunque se escuche raro, hay gente que no quiere salir de la maldición. Ahora, los que sí quieren, vamos a ver cómo el Señor va a traer libertad y vas a ver que las cosas van a cambiar de ahora en adelante. Y yo traigo 3 tipos de maldiciones que vienen sobre nuestras vidas. Solo 3, hay más. Vamos a ir peleando la batalla, vamos a ir escudriñando, vamos a ir sacando cosas ahí del cajón, del baúl de los recuerdos que están ahí, que tienen que salir en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cerrar puertas que están abiertas todavía y vamos a cancelar toda obra del enemigo sobre nuestras vidas. Amén. Y la primera de las maldiciones sobre las cuales tú y yo podemos estar son maldiciones a causa de la idolatría. ¿Ok? Vamos allá al libro de Éxodo, en el capítulo número 20, en el verso número 4 y verso número 5. Dice la palabra: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los padres, los hijos, los nietos y los bisnietos llevan la misma maldición a causa de la idolatría. En alguna ocasión escuché decir a alguien: entonces tener fotos es pecado. Pues ya es una imagen. Bueno, pues es pecado si tú te inclinas y tú la reverencias y tú la honras a esa foto, ¿verdad? Hay gente que se hizo un huevo estrellado ahí y le puso frijoles y lo puso en su plato y acabó de comer, y de repente ve como que la forma de la cara de Jesús, ¿verdad? No sé de dónde conocen a Jesús o de dónde tendrán alguna foto de él, pero ahí se les hace que es la foto de Jesús y le toman una foto porque pues van a lavar el plato, ¿verdad? Hay algunos que dejan el plato ahí para que se diseque la comida y se postran delante de él, otros le toman la foto y ahí la dejan para reverenciarlo, ¿verdad? Y otros hasta la comparten para que vean que Jesús estuvo ahí en su plato de comida. Y la gente se postra ante eso y lo honra y lo venera. Bueno, eso es idolatría. ¿Y por qué es idolatría? Porque imagínate, hay quien dice: no, pues es Dios, me estoy inclinando ante Dios, me estoy inclinando ante Jesús. ¿Será así? Porque yo me imagino al Señor viéndonos a cada uno de nosotros. ¿Cómo dice aquí la palabra? ¿Qué referencia utiliza de Dios? El pasaje dice que Dios es un Dios, ¿qué? Un Dios fuerte y celoso. Dice estas dos características de la personalidad de Dios. ¿Qué significa? Que está ese Dios grande, poderoso, glorioso delante de nosotros y está viendo a la persona inclinarse ante la foto, ante el leño, ante la escultura, ante el trozo de yeso, ante cualquier otra cosa, y está viendo y está diciendo: acá estoy yo, búscame a mí en el tiempo en que pueda ser hallado, llámame entre tanto que estoy cercano, quita tu mirada de esas cosas y voltea tu rostro delante de mí. Y la gente no lo voltea. ¿Y qué es lo que sucede? Acarrean maldición sobre sus vidas. Dios es grande, Dios es poderoso. No importa si es una imagen de un ídolo, o si es una imagen de Dios, o si es la imagen de un hombre de Dios. No podemos acudir a ella, si es Dios mismo. Hay quien hará una escultura propia del Señor y dice: este es Dios. El libro de Isaías lo relata de esta manera, esa situación ahí en el capítulo 40, en el verso número 21, en donde está hablando el Señor a Isaías. Y Isaías está hablando y dice Isaías: no saben, no han oído, nunca se los han dicho desde el principio, no han sido enseñados desde que la tierra se fundó. Imagínate todas estas preguntas que está haciendo. Desde que se fundó la tierra no fueron enseñados. Dice el verso 21: Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, las despliega como una tienda para morar. Y luego dice el Señor mismo en el verso número 25: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿A qué me vas a hacer semejante? El pueblo de Israel salió en victoria de Egipto y venían por el desierto, y Moisés se subió a orar al Señor para recibir la ley. Y mientras le estaba dando la ley el Señor a Moisés, el pueblo de Israel dijo: no, vamos a hacer la figura del Dios que nos sacó de Egipto. ¿Y sabes qué figura hicieron? La de un becerro. Y vamos a hacerla con oro y con eso. Bien bonito les quedó el becerro, ¿verdad? Los artífices que le hicieron, bien padre les quedó. ¿Sería Dios ese? Imagínate a qué bajaron al Señor, a qué imagen bajaron al Señor. ¿Será alguna diferencia que le pongamos la figura de un hombre o la figura de alguna persona? Es la misma situación. La idolatría se da en muchos lugares, desde iglesias cristianas, sociedades secretas, se da en la santería, en la hechicería, en la adivinación,
Se da también cuando hay codicia. Se da entre muchas cosas y se genera un sinfín de problemas esta maldición. Maldiciones tales como pobreza. Por ejemplo, la pobreza es una señal de maldición a causa de la idolatría. Tú te vas a la India, tú te vas a Pakistán, tú te vas al Medio Oriente, tú te vas a América Latina. Son países idólatras. Los países más idólatras son los países donde hay más pobreza, donde se encuentra más pobreza. ¿Qué más hay también? Como consecuencia de esta maldición hay muerte. ¿Ok? ¿Por qué? Si tú te das cuenta, siempre ha habido sacrificios humanos. En la antigüedad los había hacia los ídolos. A Moloc sacrificaban a los niños. Ahora también hay esos sacrificios, se sacrifican niños. Ya no es a Moloc, ahora es a la perversión sexual. Ahora la gente, por buscar la perversión, por idolatrar la perversión, van a las clínicas abortistas para que asesinen al hijo que llevan en sus entrañas y que viene como relación de una unión no deseada con otras personas. Bueno, la unión sí fue deseada, lo que no fue deseado fue la consecuencia de esa unión. También a la idolatría, a todas esas ideologías, porque las mujeres que están bajo esta ideología en el feminismo exaltan el aborto. Para ellas no es una persona lo que llevan en su vientre, sino un montón de células. Y qué triste es que toda esta degeneración ha causado un gran dolor y una gran extensión de la muerte. Millones. La causa principal de muerte no es ninguna enfermedad, es el aborto. Imagínate cuántos niños mueren día tras día a causa de ello. Y genera también perversión. La idolatría genera perversión. Desde la antigüedad había en Grecia los lugares donde se adoraban a las diosas, a los dioses de ese lugar, eran prostíbulos, donde iba la gente y adoraba y se iba con las sacerdotisas o con las mujeres que estaban ahí en el templo, y con los hombres también, porque era una prostitución en toda la amplia gama, ¿verdad? Había una gran cantidad de perversión, y vemos cómo en este tiempo esa perversión se sigue levantando continuamente alrededor de nuestras comunidades. Así que todo esto va corriendo de generación en generación y hay que cortarlo de raíz, porque a muchos estos les sigue afectando, ya que es una maldición generacional que repite esta misma línea y por lo tanto vienen las consecuencias. Amén. Entonces, tal vez tú digas, bueno, pues yo no soy idólatra. Bueno, tus padres lo fueron, tus abuelos lo fueron, tus bisabuelos lo fueron. Si es que hay alguna línea que vivió en idolatría, hay que cortar en el nombre de Cristo Jesús. Las cosas no se arreglan solas. Tenemos que encontrar esos hilos que van saliendo, que están fuera de lugar, para que se acomode bien el traje que traemos. Amén. La segunda cosa también que viene como una maldición es la maldición por la hechicería. La idolatría, déjame decirte, es la puerta de entrada a la hechicería. ¿Okay? La idolatría es la puerta de entrada a la hechicería. Después de la adoración a esculturas o a imágenes paganas o a dioses paganos, la gente pasa al siguiente nivel, que es la hechicería o la brujería. Entonces, por ejemplo, México. ¿Será idólatra México? ¿Será una nación idólatra? Definitivamente. Ahora, ¿será una nación que practique la hechicería o la brujería? ¿Estarán muchas personas que creen estar buscando a Dios practicando la hechicería o la brujería? Definitivamente. Yo conocía muchas amistades, ¿verdad?, cuando no caminaba en el Señor, cuando estaba en el mundo, que buscaban todas esas cosas, buscaban la brujería, la hechicería para pues salir de los problemas en los que estaban, ¿verdad? A mí no me tocó, gracias a Dios, mis padres
mi madre conocía al Señor y mi padre conoció al Señor cuando yo tenía 6 años. Entonces, pues no me alcanzaron ahí muchas cosas, pero bueno, había toda una cuestión generacional desde siglos antes, ¿verdad? Que venían de idolatría sobre nuestras vidas. Pero, por ejemplo, personas que los barrieron, ¿verdad? ¿A cuántos los llegaron a dar barridas, ¿verdad? O les pasaron un huevo para quitarles el mal de ojo, ¿verdad? No sé si de niños te hicieron, ay, estaba tan bonito el niño que le pusieron un huevo porque toda la gente lo quería, ¿verdad? O buscaban en los horóscopos, o buscaban en el tarot, o en la lectura de las cartas, o en la ouija. Todas esas cosas son parte de la hechicería que se abre a causa de la idolatría. ¿Por qué? Porque la gente llega a la casa del hechicero y en la casa del hechicero está ahí el San Juditas y está el santo de no sé qué y está hasta la imagen de Jesús ahí, ¿verdad? Y mira, todo bien padre, está una víbora enroscada ahí en los pies del santo, ¿verdad? Pero todo bien, ¿verdad? Porque pues esto es de Dios, piensan muchos de ellos, pero no saben que solamente es la entrada. Así como, por ejemplo, a las drogas. Nadie empieza inyectándose heroína o fumando piedra, no, comenzaron fumándose un cigarro y luego del cigarro pasaron a la cervecita y luego de la cervecita al mezcal o a la marihuana y de la marihuana a la cocaína y luego de la cocaína a la heroína, a la piedra, al resistol o a no sé qué tantas drogas diferentes puede haber, pero llega a abrir una puerta, algo que nos parece que no es tan malo y nos lleva a un lugar de perdición, de muerte y de maldición. Fíjate muy bien, la hechicería. ¿Qué es la hechicería? La hechicería es el conjunto de conocimientos y prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. La manipulación es una de las herramientas, fíjate muy bien, de aquellos que se someten a estas prácticas que realizan porque son fascinantes. A la gente le fascina el mundo de la hechicería. ¿Y sabes por qué te fascina? No, a ti no, ¿verdad? ¿Por qué le fascina a esta gente? Pues porque desde chiquitos nos las ponen. ¿Qué es lo que te ponen en las caricaturas? ¿Qué caricaturas veías de pequeño? De Mickey Mouse, ¿verdad? Ahí peleando contra los dragones y echando hechizos. Y que la Blancanieves y la bruja y los 7 enanos. Y que la Cenicienta que recibió un hechizo. Y todo tiene que ver con hechizos. Todo tiene que ver con magia. Todo tiene que ver con brujería. Y el bueno era brujo y la mala era bruja. Y todos eran brujos. Imagínate. ¿Y qué es lo que llega a suceder con esta cuestión? Que es para manipular. La hechicería es para manipular. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace una mujer que se quiere ganar que quiere enamorar, o un hombre que quiere enamorar a una mujer, que busca un hechicero? Busca darle una poción mágica o no sé, para conquistar a esa persona, o sea, para manipular los sentimientos y las emociones de esa otra persona, para que deje a su familia, o para que se enamore de ella o de él o lo que sea, y pueda poder hacer lo que esa persona quiere. Eso es hechicería, es una manipulación. Cuando tú y yo vamos delante del Señor, vamos con nuestras peticiones y nosotros no manipulamos al Señor, o no deberíamos de manipular al Señor. No le decimos: Señor, quiero que hagas esto, cumple esto, haz esto que yo te estoy pidiendo. No, es: Señor, aquí traigo mi petición, esto es lo que yo quisiera que se hiciera, Señor, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino se haga la tuya. Aquí el que tiene la ventaja es el Señor. Aquí el que tiene el control es el Señor. Aquí el que le damos la dirección es al Señor. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es lo mejor. Las cosas pueden resultar de una mejor manera como Dios lo quiere que como nosotros lo queremos. Porque nosotros nos podemos meter en muchos problemas si las cosas suceden como nosotros quisiéramos. Es fascinante el mundo de la hechicería. Ahora, qué interesante esta palabra fascinante. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo
en el libro de Gálatas escribe, en el capítulo 3, en el verso número 1, y les dice esto a los que iban a la iglesia de Galacia, porque él les había predicado del Señor, había orado en el Espíritu, habían recibido la unción del Espíritu Santo, habían visto cosas poderosas que Dios estaba haciendo en ellos. Y se fue el apóstol Pablo y dejó un pastor ahí, y de repente escucha por este pastor que entraron personas judaizantes que decían: no, es que ustedes están mal porque no practican las fiestas judías, no practican los días de reposo, no practican tal. Y ahí les empiezan a tratar de llevar hacia el judaísmo. Y luego les dice Pablo, que es algo que sigue sucediendo todavía actualmente, porque el mundo del judaísmo es fascinante. El hablar en hebreo, el conocer palabras hebreas, como que nos acerca más a Dios, ¿verdad? Sentimos, o no sé, como que hay algo místico dentro de todo esto. Entonces les dice Pablo a estas personas, les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les dijo todas estas cosas que fueron fascinantes para ustedes, para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. ¿Quién los fascinó para desviarse del camino? Habiendo comenzado en el Espíritu, les decía, ahora van a acabar en la carne. ¿Recibieron el Espíritu por andar en fe o lo recibieron por las obras de la ley? Es así esa pregunta. ¿Por seguir lo que Moisés había mandado o por andar en la dirección del Espíritu? Los que son del Espíritu, estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Ahora, esta palabra fascinante, ¿quién los fascinó? ¿Qué significa? La palabra fascinar en el griego es baskaino, y esta palabra baskaino significa hechizar o embrujar. Entonces quedaban embrujados, quedaban fascinados los gálatas con lo que les estaba diciendo esta gente judaizante, con las doctrinas que ellos traían, con lo de las fiestas y con todas esas cosas que ya se había hablado y se había llevado al concilio con los apóstoles, y el Espíritu Santo había dado una respuesta en todo ello. Ellos querían manipular sus vidas, atraerlos hacia una dirección incorrecta. Y aquí es donde mucha gente queda fascinada con lo místico, quedan hechizados y adoptan un estilo de vida con estas prácticas que no entienden la maldición que acarrean para su vida y para la vida de las generaciones posteriores. Hay algunos hasta que les responden. Yo recuerdo cuando estaba chavo, tenía un amigo que pues no trabajaba, pero bueno, cuando trabajaba en esos tiempos, estábamos chavos, ¿verdad? Y trabajabas para mantenerte el vicio nada más. Pero este chavo dijo: no, mira, yo voy a trabajar y voy a comprar oro, ¿verdad? Y empezó a comprar oro, empezó a comprar piezas de oro. Y ya que juntó una buena cantidad de piezas a buen precio, lo que hizo fue fundirlas y se hizo una cadena de oro bien fuerte, bien grande, ¿verdad? Y ahí andaba con la cadena de oro para todos lados. Y en una ocasión se la quitó y la dejó ahí en su casa. Y pues a su casa llegaba mucha familia también. Y en una de esas no salió la cadena, se perdió, ya no se vio. Y fue con una bruja o con una de esas también adivinas para que le dijera quién se la había quitado. Y me acuerdo que llegó y me dijo: no, me dijo esta que fue mi tío, ¿verdad? Y que el tío era tremendo, el tío, ¿verdad? Entonces, pues no había la menor duda, pero pues él se tuvo que quedar callado porque pues era la bruja, ni modo que le dijera que la bruja le había dicho, ¿verdad? Y se quedó con eso. Pero mi pregunta es: ¿cuánta maldición no acarrió sobre su vida por conocer esa situación, por saber quién le había robado eso, por consultar al diablo? Mira, cuando uno consulta al diablo, el diablo te cobra caro, y el diablo te cobra más de lo que tú pudiste haber ganado con lo que él te dio. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso número 8, habla algo de los hechiceros. Dice la escritura: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es
la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Los hechiceros, los que consultan a los hechiceros, todos traen una línea que trae condenación y que trae muerte sobre sus vidas. Pregunta: ¿cuántos vivieron esta experiencia? ¿A cuántos los llevaron a practicar esta experiencia? ¿A cuántos sus padres la practicaron? ¿O sus abuelos? ¿O sus bisabuelos? Tenemos que cortar en el nombre de Jesús con todas esas cosas para que no afecten a nuestras generaciones y a nuestras vidas. Y por último, las maldiciones por pecados generacionales. Hay en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso número 14, dice la palabra: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Y luego dice: ¿y son hijos de qué? Hijos de maldición. ¿Por qué? Porque tienen las mismas cosas que tenían los del árbol genealógico de arriba, o sea, de arriba de ellos. Muchos de los hábitos que tenemos vienen de cosas que aprendimos de nuestros padres. Hay cosas que ni nos damos cuenta que las aprendemos de ellos. No sé si te ha dicho la gente: oye, te sonríes como tu padre, o hablas como tu papá, o caminas como tu papá, o como tu mamá, o no sé, algún aspecto ahí que ellos pueden ver en la familia, o te sonríes, o no sé, cualquier cosa que puedan ver que tú tienes igualito a lo que tenía tu mamá, tu papá, o tu abuelita, o tu abuelito, el que sea. Son cosas que aprendemos de ellos. ¿Por qué? Porque inconscientemente las aprendemos, porque inconscientemente los vemos y las aplicamos en nuestra vida. Bueno, eso es una parte solamente de lo que aprendemos de ellos, porque también aprendemos las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas que hicieron y las cosas malas que hicieron. Ahora, muchas veces las malas nos acarrean maldición y condenación. Y yo creo que tú y yo debemos de saber que estamos en una cultura pecaminosa. La cultura en la cual vivimos es de pecado, ¿verdad? Cada hogar es una cultura diferente. Cada barrio es una cultura diferente. Cada ciudad tiene una cultura diferente. Cada nación tiene una cultura diferente, pero dentro de toda esa cultura hay algo que nos relaciona a unos y a otros, que es el pecado. La cultura son esas cosas que aprendemos de unos y otros. Y hay, por ejemplo, una alta probabilidad de que una persona que haya tenido padres que se divorciaron se vuelva a divorciar. ¿Ok? Si mis padres se divorciaron, yo tengo una alta probabilidad de divorciarme, aún siendo cristiano muchas veces. Ahora, si yo me caso con una persona que su papá y su mamá se divorciaron, las probabilidades aumentan todavía más y yo puedo caer en esa misma situación. En esa circunstancia aumentan las probabilidades de que me divorcie. Esto es una maldición. Es algo que viene sobre las generaciones posteriores. Por ejemplo, hay una probabilidad muy grande de que yo sea alcohólico si mis padres fueron alcohólicos, o mi padre. Hay una probabilidad muy grande que yo sea drogadicto si mi padre fue drogadicto. ¿Por qué? Porque es la cultura que yo estoy aplicando, que yo estoy viviendo. Y es muy probable que mis hijos también lo sean, si no se corta la maldición, si no se cortan esas cosas que pueden estar afectando. ¿Por qué? Porque heredamos ese pecado. Por eso el apóstol Pablo decía: no se sacian de pecar, están llenos de adulterio. Así como adulteraron los padres, los abuelos, los bisabuelos, así vienen adulterando los padres, los hijos y todos los que vengan después de ellos. Son hijos de maldición. Ahora bien,
En la primera carta el apóstol Pedro escribe estas palabras en donde expresa qué es lo que puede traer salvación de la maldición. En el verso número 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ok, fuimos rescatados ¿de qué? De la manera de vivir vana, pecaminosa, perversa que tenían nuestros padres. Nos rescató el Señor porque íbamos hacia un hoyo, hacia un pozo sin fondo. Ahora, no fuimos rescatados con cosas corruptibles. Rescatar es darnos el rescate. A ver, yo pagué por ti, pagué un precio por ti. No pagaron un precio con cosas corruptibles, cosas que se pudren, para así entenderlo mejor. Cosas que van a perecer, cosas que van a dejar de funcionar, como oro, como plata, como piedras preciosas. Y podemos poner el pasaje del verso 19. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo. El valor con el cual el Señor pagó por todos nosotros fue un valor bastante grande. La misma sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, pagó el precio que tú y yo no pudimos pagar para ser libres de esa maldición en la cual estábamos. Fuimos rescatados con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias al Señor que hizo eso en nuestras vidas. La palabra dice que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. El libro de Isaías capítulo 53 en el verso número 5 expresa estas palabras: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él tuvo que ser herido para pagar el precio que tú y yo merecíamos pagar, para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Tuvo que ser herido por nuestras rebeliones. La rebelión es hacer lo que yo quiero, hacer a un lado lo que Dios dice, hacer a un lado y caso omiso a la voz de Dios cuando me está hablando, cuando está revelándose a mi vida. Él fue molido por nuestros pecados. Fue molido por toda la basura de cosas que nosotros hacíamos en contra del Señor. El castigo para que tú y yo tuviéramos paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su herida es que fuimos nosotros curados. Ahora bien, vamos a romper con todas estas cosas. Y yo te voy a llevar a 6 cosas que tenemos que hacer para romper con cada una de estas situaciones que vinieron en contra de nuestra vida, consciente o inconscientemente. Tal vez tú no te acuerdes, tal vez tú no lo viviste, lo vivieron generaciones arriba de ti, y hemos replicado patrones inconscientemente que ellos tenían pecaminosos, y nos está yendo mal. Y estamos endeudados, y estamos enfermos, y estamos con problemas, y estamos viviendo con situaciones de problemas en el matrimonio, y hay adulterio, y hay divorcios, y hay problemas con los hijos, y hay maldición en general alrededor nuestro, hay accidentes, hay muerte prematura, hay enfermedades. ¿Será normal todas esas cosas? ¿O tendremos que romper en el nombre de Cristo Jesús todo eso para que el Señor se glorifique? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo encontré 6 cosas. La primera de ellas es pedirle perdón al Señor. En el primer pasaje que nosotros leíamos, estábamos viendo a Daniel humillándose en ayuno y oración delante del Señor por el pueblo, pidiéndole perdón, él y todos los demás, porque habían pecado contra el Señor. Imagínate, Daniel, dice el Señor, lo mencionó a uno de los 3 que dijo: si estos 3 estuvieran, entre ellos Daniel, a todos los demás destruiría, menos a ellos, porque son los únicos justos que hay. A Job, a Daniel, y creo que era Noé el otro. Serían los únicos que salvaría. Bueno, él decía: Señor, perdónanos porque hemos pecado, hicimos lo malo delante de ti, Señor. Qué impresionante que esa oración
rompió una cadena de maldición que había sobre el pueblo de Israel y restauró nuevamente la venida del pueblo de Israel. Se cumplieron las semanas, las 70 semanas, para volver nuevamente al pueblo, a Israel, para poder regresar a la tierra que el Señor les había prometido. Necesitamos pedir al Señor por nosotros y por nuestros padres, por nuestros abuelos y por nuestros ancestros, por ese pecado. Por estos tres en particular. Ya la próxima semana pedimos por otros, pero estos tres en particular. Perdonar también al que te haya hecho daño. En segundo, tal vez tú has dicho: bueno, yo por la culpa de mi padre que se divorció, vine yo también a divorciarme. Por la culpa de mis padres que me abandonaron desde muy pequeño, es que yo agarré tanto resentimiento y me fue tal y tal y tal. Y empezamos a culpar a todos, ¿verdad? Empezamos a volvernos unas víctimas y a pensar que todos tienen la culpa menos nosotros. No, tenemos que perdonar. Primeramente, que Dios nos perdone a nosotros por caer en pecado, pero después perdonar al que nos ofendió también, al que nos hizo daño, al que nos trajo las consecuencias, al que nos dio el regalito, la herencia, ¿verdad? Hay algunos que les dejan de herencia un montón de deudas. Bueno, pues ya les tocó cargar con ellas, que el Señor la cancele esa deuda también. Pero hay veces que esa deuda es de pecado y que viene a traer maldición sobre nuestras vidas. Tenemos que perdonar también, porque si no perdonamos a esos que nos ofendieron, pues menos vamos a poder nosotros ser perdonados de la misma manera. Debemos de renunciar, número 3, al pasado con todo lo que esto signifique, ¿ok? A ese pasado pecaminoso. Ya no puedes tener condenación por la vida que llevaste. Ya, debes de dejar la condenación a un lado. No puedes seguirte condenando continuamente de esa situación o de ese pecado. Tienes que dejarlo a un lado, porque el Señor va a hacer algo nuevo en tu vida. Segundo, tienes que renunciar a la satisfacción momentánea que te proporcionaba ese pecado. Mira, no por nada el enemigo nos tiene atados muchas veces. No por nada el enemigo nos tiene ahí tomando de su mano, porque ni siquiera nos tiene agarrados. No, nosotros estamos agarrados de él, comiendo de lo que él nos está dando. ¿Por qué? Porque ahí está la droga, porque ahí está el alcohol, porque ahí está la pornografía, porque ahí está las relaciones sexuales ilícitas, porque ahí está el adulterio, porque ahí está toda la amargura, porque ahí está el resentimiento, porque ahí está la venganza, porque él tiene todas esas cosas que son basura y que muchas veces nosotros preferimos a comer del pan de vida que el Señor trae para nosotros. Debemos de renunciar a poder volver a lo mismo, porque si no, la maldición va a seguir atada a nuestras vidas y no vamos a poder seguir adelante y dejar la práctica del mismo. No puedes seguir practicando, no puedes seguir en esa misma situación. Número 4, tienes que cerrar la puerta a esa maldición, rechazándola y expresándola con tu boca en el nombre de Jesús, cancelando toda maldición también de tu línea generacional. ¿Ok? ¿Qué dice la Escritura? Porque con el corazón creemos para justicia, pero ¿qué? Con la boca confesamos, ¿para qué? Para salvación. Entonces tenemos que confesarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que cerrar las puertas en el nombre de Cristo Jesús. Ya la puerta del divorcio en nuestra familia ya no puede estar. La puerta de la enfermedad ya no debe de estar. La puerta del pecado, del adulterio, del resentimiento, de la amargura, de la depresión, de la muerte temprana, de la enfermedad, ya no va a estar en el nombre de Cristo Jesús. Caminamos ahora en bendición. Somos hijos de bendición, somos hijos de luz en el nombre de Cristo Jesús. Número 5, cree en fe que Dios te ha liberado. ¿Por qué tenemos que creer en fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si Él lo ha dicho, Él lo cumplirá.
Si nosotros caminamos en esa verdad, el Señor la va a hacer en cada una de nuestras vidas. Y por último, empieza a caminar en una nueva vida en Cristo. No puedes seguir repitiendo los patrones que estabas haciendo antes. Bueno, sí, voy a hacer esta oración, pero voy a vivir el mismo estilo de vida que tenía antes. Voy a hacer las mismas cosas que hacía cuando me sentía frustrado, cuando me sentía ansioso, cuando me sentía mal. No. Vamos a renovar nuestra mente. Dice la Escritura que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Estamos listos? Dice el libro de Isaías, capítulo 52, en el verso número 2: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Estás dispuesto a ver la gloria de Dios en esta hora? Vamos a romper con esas ataduras. A ver si podemos poner esas 6 cosas y vamos a orar por cada una de ellas. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a clamar al Señor en esta hora, y vamos a pedirle a Él que Él rompa. Y tú lo vas a hablar, no te quedes callado, porque es hora de hablarlo. La salvación viene por el oír, por el hablar en fe, por la gracia que Dios nos ha dado, pero también por hablar, ¿verdad? Con la boca confesamos para salvación. Levanta ese clamor delante del Señor. Primeramente quiero hacer una oración, amén, por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, porque sé que sin eso es imposible que pueda romper cualquier atadura, cualquier maldición. Primero tienes que hacer a Jesucristo el Señor y el Salvador de tu vida. Y si tú no lo has hecho, hoy es un buen día para que puedas hacerlo, para que puedas rendirte a Él, para que puedas escuchar su voz y ser obediente a ella y alcanzar la bendición que Él tiene para ti. Yo te animo que repitas estas palabras después de mí. Dile ahí al Señor: Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. Abro las puertas de mi corazón a ti. Entra en mi vida. Entra en mi vida. Perdóname. Perdóname. Límpiame. Límpiame. Sáname. Sáname. Que tu Espíritu Santo venga Que tu Espíritu Santo venga y more en mí. y more en mí. Yo creo que tú moriste Yo creo que tú moriste y creo que te levantaste de la muerte creo que te levantaste de la muerte para darme vida para darme y romper toda maldición y romper toda maldición que haya sobre mí. que haya sobre mí. Y hoy, Y hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de te Jesús, recibo. te recibo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Ahora vamos a orar, mis hermanos. Ahí con tus propias palabras, empiézale a pedir perdón al Señor por tu vida. Vamos a tomar en cuenta estas 3 cosas: idolatría, hechicería y pecados generacionales que han venido en contra nuestra. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por toda obra de pecado, de maldad que se haya levantado en contra nuestra, Señor. Toda maldición que haya venido a causa de la idolatría de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, Señor, y las generaciones anteriores a ellos, Señor. No, hoy, Padre, cerramos toda esa obra del enemigo. Te pedimos perdón, Señor, por haberla practicado. Te pedimos perdón, Señor, por haber caído en el error, por no conocer tu palabra, por no conocer tu verdad, por no conocerte a ti, Señor. Perdona nuestras vidas, perdónanos, Señor, por haber caminado en ese engaño del enemigo, Señor, que nos desvió de ese Dios fuerte, grande, celoso, que está sobre todas las cosas, Padre. Hoy venimos también, Señor, pidiéndote perdón por cualquier situación de hechicería que se haya levantado en contra de nuestras vidas, Señor, por cualquier práctica que hayamos hecho o que hayan hecho aquellos, Señor, que están arriba de nosotros en el árbol generacional, Padre. Perdónanos, Señor, por actuar de esa manera, Padre. Perdónanos también, Señor, por cualquier pecado generacional, Señor, que haya venido de nuestros padres, sea llamada idolatría, Señor, sea llamado homicidio, sea llamado adulterio, Señor, sea cualquier situación que haya venido, Señor. Si el Señor está poniendo ahí en tu mente alguna de esas situaciones, vamos a orar al Señor para que
que la rompa en el nombre de Jesús. Padre, rompe con todas estas cosas. Perdónanos, Señor. Perdonamos también, Señor, a aquellos que nos han ofendido. Perdonamos también a aquellos que nos han dañado, Señor. Aquellos, Señor, que nosotros hemos visto como nuestros victimarios. Aquellos que nos dañaron, Señor. Aquellos que nos abandonaron, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si tenemos algún resentimiento, rencor en contra de nuestros padres, en contra de nuestros abuelos, en contra de nuestra familia, en contra de alguna amistad o gente cercana a nosotros, Padre. Cualquier daño que haya sido hecho en contra nuestra, hoy extendemos la llave del perdón, Señor, porque no vamos a permitir que esa área, Señor, nos dañe, Señor, porque sabemos que si no perdonamos, tú tampoco nos puedes perdonar a nosotros, Señor. Hoy renunciamos también a nuestro pasado con todo lo que esto significa, Señor. Renunciamos a toda condenación, Señor, por habernos desviado de tus caminos, por habernos desviado, Señor, del lugar que tú tenías destinado para nosotros, Señor. Renunciamos, Señor, también a toda satisfacción momentánea, Señor, para volver a buscar en la idolatría, para buscar en la hechicería, Señor, para buscar en cualquier tipo de clase de pecado, Señor, la saciedad, Señor, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Hoy, Dios, te levantamos a ti. Tú vas a ser a quien nosotros acudiremos. Tú iremos en tu búsqueda, oh Señor, para poderte encontrar, Señor, y alcanzar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Hoy cerramos la puerta también, Señor, a toda maldición. Hoy le cerramos la puerta a la idolatría, Señor. Ya no tiene parte en contra de nuestras vidas, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros nietos, ni en todos los que vengan después de ellos hasta el día de tu venida. Ya no tiene parte toda obra del infierno. Cerramos la puerta, Señor, a la hechicería. No tiene parte en contra de nosotros, Señor. No estará ya más abierta la maldición por haber acudido en algún momento a ella, Padre. Cancelamos en el nombre de Cristo Jesús toda obra que el enemigo quiera hacer como pago a los servicios que recibió, Señor. En el nombre de Cristo Jesús rompemos con toda obra del infierno, Señor, y hoy declaramos tu poder sobre de ellos, Señor. Dejamos esa práctica desde ahora en adelante, Señor, y no se vuelve a levantar en contra de nuestras vidas. Cancelamos también todo deseo, Señor, de poder volver a cualquier tipo de pecado generacional que haya mancillado, Señor, nuestras familias, nuestros matrimonios, el adulterio, la pornografía, Señor, la fornicación, el resentimiento, cualquier enfermedad o padecimiento que haya venido a causa de pecado, Señor, en contra nuestra, queda cerrado en el nombre de Cristo Jesús. Cancelamos todo espíritu de muerte que haya en contra de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. No tiene ya más parte en contra nuestra. Caminamos en tu libertad, Señor. Caminamos, Señor, en la dirección que tú nos has marcado para andar en ella, Señor. Oh Dios eterno, queda cancelada toda obra de pecado, todo vicio, Señor, generacional, alcoholismo, drogadicción, Señor, no tiene ya más parte en nuestras familias, en nuestras vidas. Levántate con poder, Señor. Hoy lo creemos en fe. Hoy lo hemos confesado con nuestra boca, Señor. Hoy caminamos en esa verdad gloriosa, Padre. Nada nos apartará de tu mano, nada nos desviará de tu propósito, nada nos hará, Señor, apartarnos de tu voluntad y de tus caminos. Creemos, Señor, que la victoria ha sido entregada a nosotros por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Jesucristo que fue derramada ahí en la cruz del Calvario, Señor. Y hoy empezamos a vivir en una nueva vida en ti. Derrama de tu gloria, Señor. Derrama de tu poder en cada uno de nosotros y glorifícate para alcanzar tu bendición, Señor. Desde ahora en adelante, Señor, sea vista en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Favor, Dios de mi
Dios te guarde y te bendiga. Así sea, Señor. Así sea, Señor. Tu bendición sobre tu pueblo, oh Dios. Dile ahí al Señor, Dios te guarde y te bendiga. Recibe la bendición de parte de Dios. Oh, llénanos de tu bendición, de tu gloria, de tu presencia, Señor. Con agrado y te dé paz. Amén, Señor. Decláralo ahí. Dile ahí al Señor, así sea, Señor. Así sea tu obra en mí. Así sea tu obra en mi vida, en mi familia. Que el Señor te cubra con su gracia. Hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos. Y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia. Hasta 1000 generaciones. Oh, tu familia. Y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que vayas. Donde quiera Que te llene y te rodee. Va contigo el Señor. De mañana y de noche. En tu entrada y en tu salida. En tu llanto y alegría. Él te ama. El Señor te ama. Oh, sí, Señor. Levántate sobre tu pueblo. Levántate sobre tus hijos, Señor. Sea vista tu gloria. Sea visto tu poder. Oh, así sea, Señor. Amén. con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia. Familia, tus hijos, Y los hijos de tus hijos, de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Que su presencia te acompañe. Oh, sí, Señor. Guía a tu pueblo. Derrama de tu espíritu, oh Dios. Derrama de tu gloria sobre tu pueblo. Oh, sí, Señor. Y de noche en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría, Él te ama, 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 Él te ama.
Señor. Bendice a tu pueblo. Que podamos ver tu gloria, Señor. Que podamos ver cambios gloriosos de parte tuya. Hoy levántate con poder, Señor, para que esa vida abundante sea derramada sobre cada vida, sobre cada corazón. Tu mano de poder, Señor, se manifieste. Tu mano de gloria descienda. No más ya el pecado tiene poder sobre tu pueblo. No más la maldición, Señor, ha sido cortada. Desde hoy en adelante, Señor, tu gloria será vista solamente sobre nuestras vidas. Por un camino vendrán y por 10 saldrán huyendo aquellos que vengan en contra nuestra. Veremos tu gloria y tu poder. Veremos tu mano sanadora. Veremos ver tu unción poderosa siendo derramada. Las puertas del cielo, Señor, siendo abiertas sobre tu pueblo. Bendice a tu pueblo, a tu pueblo, oh Dios. Glorifícate por poder. Derrama de tu gloria, Señor. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia. Sí, Señor. Hasta 1000 generaciones. Levántate con poder, Señor. Y tus hijos y los hijos de tus hijos. Aleluya, Señor. Te exaltamos y te adoramos, Rey. Porque en ti tenemos la victoria, Señor, sobre todas estas cosas. Nos has hecho más que vencedores por medio tuyo, Señor. Exaltamos y te bendecimos, Señor. Amén, amén, mis hermanos. Lean el capítulo 28 y oren al Señor en este tiempo. Porque va a ser un tiempo en el cual el Señor va a romper muchas cosas en contra de nuestra vida. No van a seguir en nuestras generaciones esas maldiciones. Son cortadas ya en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver su bendición en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Vamos a despedirnos con este canto. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Glorifícale al Rey, exáltalo. Sea tu nombre exaltado, Señor. Solo por tu misericordia, que libre soy. Aleluya, Señor. No hay nadie. Daré toda la tierra. No hay nadie, mi Señor. Como tu Señor, Más fuerte. más fuerte que los rayos del sol. Oh, así eres tú, Es el Señor. poder de tu amor, que solo tu gracia liberó mi corazón. Solo por tu misericordia, que libre soy. No hay nadie en toda la tierra como tu Señor, más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor, y solo tu gracia liberó mi corazón. Solo en ti yo salvo soy, lo lleno está mi corazón. Es tu perdón lo que mi vida transformó. Dios, guíame y muéstrame, yo de tu mano no me soltaré. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, solo en ti, Señor. Oh, sí, Señor. Más fuerte que los rayos del sol. Más fuerte que los rayos del sol, así es el poder de tu amor, y solo tu gracia liberó mi corazón. Más fuerte que los rayos del sol, así es el poder de tu amor, y solo tu gracia liberó mi corazón. Solo en ti yo salvo soy, hoy lleno está mi corazón. Es tu perdón lo que
Aleluya, Señor. Confiamos solamente en ti. Gracias por tu libertad. Gracias por tu bendición, todo lo que tú haces. Que Dios les bendiga abundantemente, mis hermanos. Esperamos que el Señor se siga glorificando en cada una de sus vidas y ver su mano poderosa en cada uno de nosotros, día tras día. Estamos despedidos.